Diálogo es un término con una larguísima tradición filosófica. El padre del diálogo filosófico fue Sócrates. Más tarde Platón sostendría que el diálogo es una modalidad no dogmática y que, especialista en él, es quien sabe cómo preguntar y cómo responder. Desde esta perspectiva, podríamos decir que el diálogo es un intercambio argumental ordenado, opuesto al totalitarismo. Sin embargo, sabemos que existen diálogos sectarios y dogmáticos, así como nos consta que el diálogo no siempre da lugar al consenso, sino a la discrepancia e incluso a la polémica más feroz. Pero también hemos visto que la dialéctica, como herramienta del diálogo, puede incluso estar completamente desconectada de la realidad, por lo que ya no solo estaríamos frente a un monólogo cerrado, sino ante un intento de proyectar una abstracción a través del discurso. En el caso de fanáticos cuyas ideologías nos afectan, más que dialogar, sería adecuado hablar de contrastar, confrontar e incluso erradicar. Y claro, no me refiero a salir por las calles para eliminarlos, sino a limitar su discurso en el ámbito político, basados en la idea de que el sectarismo no debería tener lugar en nuestros tiempos. Y es incluso curioso hablar así, porque hacerlo implica que estas hordas victimistas han llegado bastante lejos, tanto como para verlos a modo de amenaza. ¿Y por qué serían una amenaza? Simple, porque representan la muerte de la libertad intelectual. El progresismo es el cercenamiento de las ideas, la confrontación con el derecho a la libertad y a la búsqueda de la propia felicidad. Pero esto no se trata solo de rebeldía izquierdista, sino del resultado de la normalización de su existencia. ¿A qué me refiero? Bueno, entre otras cosas, a la proliferación de políticas sociales inspiradas en ideas que no se discuten. Esto, desde luego, con base en integrar a grupos que reclaman esas mismas políticas impuestas, dado que alegan sentirse discriminados. Priorizar a grupos de personas cuyo objetivo es cubrir las necesidades de su entorno en particular, incluso a costa de todo el resto, no puede ser la mejor manera de manejar un problema. Este es justamente el principal inconveniente de tener al progresismo inmerso en la política. El verdadero punto de todo esto es a dónde nos llevan las ideas progresistas sobre la masculinidad tóxica, sobre que hombres y mujeres son iguales, sobre que la sexualidad no se define por los genitales y demás postulados de esta índole. Es perturbador, pero existen y debemos pensar cómo lidiar con ellos. La principal brecha con estos grupos es que no conocen de construir, de hacer. Ellos parecieran anhelar la decadencia de todo aquel cuya forma de pensar no coincida con su fantasía pseudo-comunista igualitaria, dado que no saben de hacer aportes a la sociedad, sino solo de destruir. Nos observan desde su pedestal y desean que fracasemos para señalar los que estamos equivocados, siendo sus principales preocupaciones todo aquello que refleje ideales de libertad. El progresista aborrece la libertad. Incluso pareciera que mientras más inoperantes son para construir, más alto es su rango en el imaginario progresista. Aquí no importan los riesgos de una propuesta, tampoco importa si va a servir para algo. Lo realmente trascendente es que sea políticamente correcto y que se ocupe de un pobre grupo discriminado para convertirse en una idea viable y digna de aplausos. Por ejemplo, cualquier plan de acción emocional y con nulas bases de cualquier tipo que haga referencia a un privilegio para la tribu del abecedario o para las mujeres, será apoyada incondicionalmente por la horda progresista y se tildará de cerrado, facha o incluso machista a quien se oponga, más allá de si tiene o no razón. Da igual los motivos, lo importante es tener emociones porque, claro, ellos son pobres víctimas discriminadas, con privilegios y excepciones ante la ley evidentes, pero lo importante son las emociones. Estos grupos se unen solo para formar mayoría hegemónica, ya que fuera de ello se desprecian, incluso cuando dicen lo contrario. Esta visión de liderazgo ideológico, la misma que proponía entre otros Hitler, es la que está propiciando el interés por ubicarse en la parte del relato donde están las víctimas
y fomentar la emocionalidad de las masas. Pero por mucho que utilicen la propaganda anticapitalista, la realidad es que son solo una proyección pseudo-comunista que no podría vivir fuera del sistema capitalista ni por un segundo. Por eso no hay propuestas de cambio, sino solo críticas a quien les brinda la libertad para criticar. Y así, con la complicidad de los estados, que ya han aprendido cómo sacar rédito de la situación, surgen estos grupos frágiles a los que se intenta no ofender. Y es que hemos llegado demasiado lejos. Hoy en día tenemos cosas increíbles, como que una feminista académica progresista diga abiertamente que se debería encerrar a los hombres en campos de concentración. Posiblemente esto se permita dentro de los mismos grupos porque el feminismo, a fin de cuentas, es una ideología extremista, surgida del resentimiento. Pero cuando estas declaraciones son públicas y no sufren ataque alguno, es que las cosas están muy mal. La persecución entre grupos o etnias no es algo ajeno a nuestra especie. La segregación, en sus distintas manifestaciones, ha ocasionado millones de muertos. A pesar de ello, esta es la primera vez en toda la historia humana que vemos un tipo de discriminación basada en el sexo de los individuos. Siempre es necesaria una excusa para ser violento, y el movimiento feminista, como todo progresismo, lo es en esencia. Las palabras, en su dialéctica, solo sirven para callar a los demás, y es que, al parecer, saben exactamente qué es lo mejor para todos. Es un don con el que nacen. Es importante tratar de entender por qué una persona adoptaría una ideología que no defiende su liberación, aunque se diga a sí mismo que así es. Pero más aún, es necesario indagar el motivo por el cual esta gente piensa que la violencia es el único modo de actuar. Posiblemente establecer esto ayude a comprender un poco su odio exacerbado hacia los hombres blancos y heterosexuales como símbolo y a las estructuras sociales como excusa para nunca dejar de ser víctimas. La revolución de los hashtags y el boicot a todo aquello que huela a libertad es la revolución de los resentidos, de aquellos que gustan de sentirse útiles haciendo nada. Es la misma agenda del marxismo revolucionario, solo que detrás de una pantalla y con lágrimas en los ojos.